Hay personas que parecen inquebrantables, como si tuvieran una armadura invisible que nada ni nadie pudiera atravesar. El caos se desata a su alrededor, las críticas caen como flechas, los planes se desmoronan, los engaños golpean uno tras otro, y, sin embargo, ellos permanecen firmes, casi serenos. Como si la tormenta no tuviera poder sobre ellos. Y aquí surge la pregunta que inquieta a muchos: ¿qué saben ellos que los demás ignoran? La mayoría de la gente vive como si fuera un títere de las circunstancias. Algo pequeño sucede y de inmediato explota la reacción. Un conductor les cierra el paso en el tráfico y la furia estalla sin control. Un compañero de trabajo suelta un comentario envenenado y la mente se enciende como pólvora. Basta una mirada rara de un desconocido para sembrar inseguridad. Una palabra equivocada y todo el día se arruina. Es como si el mundo tuviera el poder de oprimir botones emocionales que disparan reacciones automáticas. Pero, ¿qué pasaría si pudieras liberarte de esas cadenas invisibles? ¿Y si nada ni nadie tuviera ya el poder de sacudir tu paz? Carl Jung afirmaba que la mayoría de los seres humanos son prisioneros de sus propias reacciones internas. Creen que el mundo les hace cosas, cuando en realidad lo que enfrentan no es más que un espejo que refleja lo que todavía no han aprendido a dominar dentro de sí mismos. La verdad es esta: nada puede herirte a menos que exista dentro de ti una herida abierta que resuene con lo que recibes afuera. Si alguien te llama inútil y sientes rabia, es porque hay una parte de ti que teme que esa palabra encierre algo de verdad. Si alguien te ignora y eso te duele, es porque todavía buscas que la validación externa sostenga tu valor. Y es ahí donde la vida revela su misterio: dos personas pueden enfrentar exactamente la misma situación, pero mientras una se derrumba, la otra permanece imperturbable. No se trata de lo que ocurre afuera, sino de lo que ocurre dentro de ti. Jung llamó a este proceso trabajo de sombra, la práctica de iluminar lo inconsciente, de mirar de frente esas emociones que incomodan y entender que cada irritación, cada disgusto, cada provocación, no son accidentes, sino mensajes profundos enviados desde el interior. Mensajes que piden ser escuchados. La mayoría, sin embargo, huye de esa confrontación. Prefieren silenciar la incomodidad, distraerse, echar culpas al jefe, al ex, a la economía o hasta al destino mismo. Y al hacerlo, repiten un patrón interminable: entregan su poder al exterior. Quienes despiertan a este secreto hacen algo que parece revolucionario: descubren que el mundo no es más que un reflejo de su propio estado interno. Y en el instante en que lo comprenden, abren una puerta que muy pocos se atreven a cruzar: la posibilidad de moldear su realidad a través del dominio de sí mismos. Aquí está el dilema: no todos están listos para escuchar esta verdad. Es más sencillo culpar a la vida, pensar que la mala suerte es la culpable o que el universo conspira en su contra. Lo difícil, lo incómodo, es aceptar que uno mismo le ha entregado al mundo la llave de su tranquilidad. Para quienes se atreven a mirar hacia adentro con honestidad, para los que dejan de apuntar el dedo hacia afuera y empiezan a observarse con valentía, se abre un nivel de libertad que pocos llegan a conocer. Y lo sorprendente es que, en cuanto dejas de reaccionar como un reflejo automático, también dejas de ser manipulado por las circunstancias. No significa que te vuelvas frío, apagado o indiferente. Significa algo mucho más poderoso: que desarrollas una especie de inmunidad invisible. Ya no necesitas huir de la gente negativa ni vivir intentando que cada situación se acomode a tu favor. No necesitas armar estrategias para controlar cada detalle. Te conviertes en alguien que siente, pero no se derrumba. Alguien que vibra, pero no se quiebra. La gran trampa está en la ilusión del control. La mayoría pasa la vida entera tratando de sujetar lo que nunca estuvo en sus manos: que los demás los quieran, que la vida sea predecible, que todo se acomode a su manera. Y cuando eso no sucede, el sufrimiento aparece como una sombra. Se enojan cuando alguien los trata con desprecio. Se sienten traicionados y la vida no sigue el guión que imaginaron. Se lo toman todo de manera personal, como si el universo jugara un cruel experimento a sus espaldas. Pero aquí está una verdad incómoda: en este mundo nada está realmente bajo tu control, excepto una sola cosa que lo cambia todo: tu percepción. Carl Jung comprendía algo que la mayoría nunca logra ver. El mundo externo es neutro.
No es bueno ni malo, no es justo ni injusto, simplemente es. Lo que lo convierte en agradable o doloroso es el filtro mental a través del cual lo miras. Piénsalo, dos personas pueden atravesar la misma experiencia, una ruptura amorosa, una quiebra económica, un rechazo laboral, y vivir realidades completamente opuestas. Una se hunde en la desesperación convencida de haber perdido todo. La otra interpreta lo mismo como una oportunidad para reinventarse, para renacer más fuerte. La diferencia no está en lo que pasó, sino en los ojos con los que eligieron mirarlo. Jung lo resumió en una frase poderosa: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Lo que significa que, mientras no despiertes a las historias ocultas que te cuentas sobre quién eres, sobre lo que mereces o sobre cómo debería tratarte el mundo, seguirás reaccionando sin darte cuenta. Convencido de que la vida te ocurre, en lugar de entender que mucho de lo que pasa ocurre a través de ti. Y aquí es donde las cosas se vuelven fascinantes. Cuanto más intentas controlarlo de afuera, más poder entregas. Si necesitas que alguien te respete, le das control sobre tu paz. Si dependes de que una situación salga exactamente como la planeaste, quedas atado a ella. Si insistes en que la vida debe ser justa, te preparas para golpes de frustración. Pero cuando sueltas la ilusión de control, todo se transforma. Surge una libertad distinta, una libertad silenciosa. Ya no vives encadenado a la aprobación de otros, ni a los caprichos de lo que no puedes manejar. Empiezas a caminar con ligereza, sin las cargas invisibles que antes te aprisionaban. Libre del miedo al fracaso. Libre de ese esfuerzo agotador de querer que todo el universo se acomode a tus caprichos. Imagínalo, la verdadera fortaleza no se encuentra en aquellos que intentan controlar cada detalle de la vida, sino en quienes han aprendido a gobernarse a sí mismos. Las personas que parecen intocables no lo son porque tengan todo bajo control, sino porque dominan su mundo interior. Son quienes mantienen la calma aún en medio de la tormenta, quienes caminan serenos en medio del caos, quienes no se derrumban frente a un insulto ni tiemblan cuando la incertidumbre les respira en la nuca. Ellos descubrieron un secreto que transforma por completo la experiencia humana: el control es solo una ilusión. Y aquí está lo paradójico: cuando dejas de necesitar que las cosas salgan exactamente como lo planeaste, muchas veces terminan saliendo mejor de lo que esperabas. Cuando dejas de temer lo que la gente piensa de ti, tu seguridad personal empieza a brillar de manera natural. Cuando sueltas la desesperación de alcanzar el éxito, es cuando las oportunidades parecen llegar sin que las persigas. Y cuando dejas de luchar contra la vida y aprendes a fluir con ella, todo empieza a encajar como si siempre hubiera estado destinado a ser así. Esto no es únicamente filosofía. La ciencia lo respalda. Investigaciones en psicología cognitiva y neurociencia han demostrado que cuanto más intentamos controlar a una persona, un resultado, o incluso nuestros propios pensamientos, más resistencia creamos. Es un efecto boomerang: mientras más aprietas, más se escapa. Por eso las personas que buscan desesperadamente amor suelen repelerlo. Por eso quienes tienen un miedo obsesivo al fracaso terminan saboteándose. Y por eso quienes intentan ejercer control absoluto suelen ser los que más frágiles se sienten. La paradoja es que la obsesión por el control te hace perder el verdadero poder, el de tu percepción. Entonces la pregunta es inevitable: ¿estás viviendo en reacción, como una marioneta del entorno, o estás tomando las riendas de tu manera de interpretar la realidad? Porque en el momento en que entiendes que nada externo tiene poder sobre ti, todo cambia. La vida deja de sentirse como una batalla injusta y empieza a parecer un tablero donde cada movimiento depende de tu mente. Imagina este escenario: vas caminando tranquilamente por la calle, concentrado en tus pensamientos, cuando de repente alguien te grita y te lanza un insulto. Tal vez te llaman inútil, fracasado o te dicen que jamás lograrás nada. Ahora detente un instante. ¿Qué ocurre dentro de ti en ese preciso momento? La mayoría de las personas reaccionaría de inmediato. La ira sube como fuego en el pecho, el corazón se acelera, la respiración se agita y la mente empieza a repetir el insulto una y otra vez, alimentando la herida. Algunos se pondrían a la defensiva, otros se quedarían en silencio pero cargarían esa emoción durante horas o incluso días. Pero existe otra posibilidad, una respuesta radicalmente diferente:
el silencio interior. Imagina que, en lugar de sentirte herido, experimentas una calma inquebrantable. Ninguna reacción, ningún golpe emocional, solo la certeza tranquila de que lo que alguien dijo no tiene nada que ver contigo. Esto es exactamente lo que los estoicos enseñaban en la antigua Roma, lo que los maestros zen transmitían en templos silenciosos y lo que Carl Jung comprendía desde la psicología profunda. Nada fuera de ti tiene el poder de perturbarte, a menos que tú le otorgues ese poder. Vamos a profundizar aún más. ¿Por qué la mayoría de las personas se sienten afectadas con tanta facilidad? Porque se identifican con un yo falso, un ego frágil construido a partir de opiniones externas, de la necesidad de validación y de un apego obsesivo a los resultados. Y cuando ese ego es tocado, todo se derrumba. Por eso una crítica no se percibe solo como una opinión, se vive como una amenaza a la identidad. Carl Jung hablaba precisamente de este ego falso, esa máscara que usamos para sobrevivir, pero que también oculta lo más vulnerable de nuestro ser. En lo profundo de esa máscara están las inseguridades no resueltas, los miedos que nunca enfrentamos, las heridas que hemos preferido esconder en lugar de sanar. Cuando alguien provoca en ti una reacción emocional, no es que esa persona haya creado el dolor. Lo que hizo fue destapar el dolor que ya estaba dentro de ti. Imagínalo así, si estuvieras en paz contigo mismo, un insulto sería como un eco en la montaña, un sonido que se escucha un instante y luego se desvanece sin dejar huella. Entonces la pregunta real no es qué dijo el otro, sino por qué reaccionaste. Si alguien te llama un fracaso, ¿te lastima porque, en el fondo, tú mismo dudas de tu valor? Si alguien te ignora, ¿te enfurece porque todavía ansías reconocimiento? Si la vida no se acomoda a tus planes, ¿caes en desesperación porque estás demasiado aferrado a un resultado específico? El problema no es el mundo. El problema es la manera en la que te miras a ti mismo. El verdadero poder no está en callar las voces externas, ni en evitar la crítica, ni en desaparecer los problemas. El verdadero poder nace cuando desarrollas una mente entrenada, una mente que no depende de la aprobación externa para sentirse válida. Una mente que no se quiebra ante los obstáculos. Una mente que entiende que todo control comienza y termina en la percepción. Y esto no es simple filosofía inspiracional. Es psicología aplicada. Estudios en neurociencia han demostrado que la reactividad emocional es, en gran medida, un hábito. El cerebro crea circuitos neurológicos que refuerzan cada reacción. Dicho de otra manera, mientras más permites que el exterior te controle, más automática se vuelve esa cadena de respuestas. Pero aquí viene lo esperanzador, ese patrón puede reprogramarse. Científicos han comprobado que a través de la meditación consciente, el reencuadre cognitivo y la exposición gradual a la incomodidad, literalmente es posible entrenar al cerebro para volverse menos reactivo. Con el tiempo, los insultos dejan de atravesarte. Los errores ya no definen tu identidad. La incertidumbre deja de paralizarte. Y en ese punto ocurre algo extraordinario, te vuelves intangible. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste tu forma de relacionarte con él. Y aquí está lo fascinante de la naturaleza humana, la mayoría cree que está reaccionando al mundo, pero en realidad está reaccionando a sus propios ecos internos. Lo de afuera solo funciona como detonador de lo que ya estaba escondido dentro. Imagina esta escena, alguien te lanza un insulto directo, sus palabras cortan como una espada. La mayoría sentiría que esa herida viene de afuera. Pero en verdad, lo que duele es la parte de ti que ya estaba sensible, esperando ser tocada. Pero detente un momento y pregúntate algo con absoluta honestidad, ¿dónde es que realmente sientes ese dolor? No está en las palabras en sí. Las palabras son solo sonidos, símbolos que pasan fugazmente. El dolor vive en el significado que tú mismo les otorgas, en la interpretación que tu mente genera. Lo que lastima no son las frases, sino las cicatrices escondidas que tocan, las memorias antiguas que despiertan, las historias inconscientes que llevas cargando desde hace años. Carl Jung lo sabía con una claridad impresionante. Él llegó a decir que todo lo que nos irrita de los demás puede convertirse en una ventana para comprendernos mejor a nosotros mismos. Esa es la verdad incómoda que muchos no quieren mirar de frente, nada que está afuera tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo entregues.
Imagina un espejo. Si la imagen reflejada en ese espejo comenzara a molestarte, no romperías el cristal, ¿verdad? Entenderías que lo que ves no es el espejo mismo, sino un reflejo de ti. Pero en la vida hacemos lo contrario. Cuando las personas despiertan emociones intensas en nosotros, reaccionamos como si fueran ellas las culpables de lo que sentimos. Señalamos con el dedo. Exigimos que cambien. Nos convencemos de que son ellos los responsables de nuestra tormenta interna. Sin embargo, lo que realmente estamos viendo es nuestro propio mundo interior proyectado hacia afuera. Y la pregunta profunda es, ¿por qué le damos tanto poder a lo externo? La respuesta se resume en una sola palabra: apego. Cuando tu identidad depende de opiniones ajenas, de validaciones externas, de logros materiales o de resultados pasajeros, te conviertes en un rehén de esas condiciones. Estás a merced de un mercado que nunca deja de cambiar. Pero imagina qué sucedería si decidieras no jugar ese juego. Si en lugar de reaccionar impulsivamente, te convirtieras en el testigo que observa sin ser arrastrado. El desapego no significa volverse frío o sin sentimientos. Significa ser intocable. Comprender que no eres esas emociones pasajeras, sino la conciencia silenciosa que las observa. Piensa en una tormenta. El cielo se oscurece, los relámpagos rasgan el horizonte, la lluvia golpea con fuerza, el viento ruge. Pero por encima de todo eso, el cielo permanece intacto. El cielo nunca deja de ser cielo, aunque la tormenta lo cubra por un instante. Tú eres ese cielo. No eres la tormenta. Por eso el verdadero poder nunca está en controlar el mundo exterior, sino en dirigir tu percepción sobre él. Y aquí aparece la clave más transformadora: cuando dejas de reaccionar, comienzas a transformar la realidad misma. Tu energía cambia. Las personas lo perciben. De pronto, ya no pueden moverte como antes. No logran manipularte. Su influencia sobre ti se desvanece. Porque ahora eres tú quien propone la energía, no quien la recibe. La pregunta inevitable es, ¿cómo entrar en este estado de presencia intocable? La respuesta inicia con un giro radical en la conciencia. Comprender que jamás has reaccionado al mundo en sí, sino únicamente a la interpretación que tu mente fabrica sobre él. Y si esto lo piensas con calma, abre una puerta completamente distinta. Dos personas pueden atravesar la misma situación y, sin embargo, salir de ella con emociones completamente distintas. Imagina que alguien te empuja en la calle. Una persona simplemente lo deja pasar, sigue su camino y lo olvida en segundos. Otra se lo toma personal, se enciende de enojo y carga con esa molestia durante horas. El evento fue exactamente el mismo. Lo que cambió no fue lo que ocurrió afuera, sino lo que cada mente interpretó dentro. La reacción nunca estuvo en el hecho, siempre estuvo en la percepción. Carl Jung lo explicó con claridad: lo que más nos incomoda de los demás no son ellos, sino las partes de nuestra propia psique que no hemos querido mirar. Los fragmentos ocultos de nuestro ego, las heridas que negamos, las emociones que reprimimos. Y, aún así, son justamente esas zonas oscuras las que terminan gobernando nuestras reacciones. ¿Por qué ciertas palabras nos hieren como si fueran cuchillos? ¿Por qué hay personas que parecen meterse bajo nuestra piel con tanta facilidad? Porque sin darnos cuenta, presionan los botones de aquello que no hemos integrado dentro de nosotros. Si alguien puede manipular tus emociones con facilidad, es porque todavía sostiene en sus manos una parte de ti que aún no reclamas como propia. Y aquí está la clave: el secreto no está en suprimir lo que sientes, sino en mirarlo con valentía, reconocerlo y quitarle el poder. En lugar de huir de tus disparadores emocionales, obsérvalos como un mapa que apunta a tus puntos ciegos. En lugar de culpar al otro por provocarte, hazte la pregunta que cambia todo: ¿qué parte de mí está siendo revelada en este instante? Imagina un tablero de ajedrez. La mayoría vive como si fueran simples piezas, reaccionando a cada movimiento, atrapados en un juego que no controlan. Pero la verdadera maestría no está en ser otra pieza, sino en convertirte en el jugador que ve el tablero completo. Y aún más allá, transformarte en aquel que observa el juego desde arriba, capaz de anticipar movimientos antes de que sucedan. Ese es el auténtico desapego. No es indiferencia, es dominio.
No significa apagar tus emociones, sino comprenderlas tan profundamente que ya no pueden arrastrarte como antes. Entonces ocurre algo sorprendente: cuando dejas de reaccionar, el mundo entero comienza a reaccionar ante ti. Tu energía cambia. La validación ya no la persigues, y por eso los demás empiezan a buscarla en ti. La negatividad deja de tener fuerza, porque no encuentra dónde engancharse. Dejas de ser una ficha dentro del tablero y comienzas a convertirte en quien mueve las piezas. La clave está en una sola cosa: conciencia en el instante presente. En cada segundo, tienes dos caminos. O reaccionas automáticamente, prisionero de lo de siempre, o eliges observar con plena presencia. La próxima vez que alguien intente provocarte, nota ese microsegundo antes de explotar. Siente cómo la energía sube en tu cuerpo, pero en vez de dejar que te arrastre, contémplala. Como un científico que analiza un experimento, curioso, objetivo, libre. Ese instante de observación es el verdadero poder. Porque es allí, justo en esa pausa, donde rompes las cadenas invisibles que el mundo intenta imponerte. Y cuanto más entrenas esta habilidad, más natural se vuelve. Hasta que un día descubres que ya no eres esclavo de lo que pasa afuera, sino maestro de lo que ocurre dentro. Y cuando dominas tus reacciones, dominas tu realidad.